Shalom, bendiciones. ¿Cómo estás? El Padre te bendiga. Estamos conectados a través ya de las redes sociales. Pastora Itisera, Ministerio de Antigua, damos gracias al Padre. Bendiciones para todos a través de Instagram, Facebook y el canal de YouTube. Así que estamos hoy en esta reunión, una reunión de sueños y visiones de parte de Yahweh para su pueblo. Por eso damos gracias al Padre por tener este tiempo, un tiempo especial, un tiempo que tenemos cada 15 días, donde tenemos esta reunión sobre sueños y visiones de Yahweh. Esta es la tercera reunión que estamos teniendo. Es una reunión para los hijos de Yahweh. Es una reunión solamente para los entendidos. ¿Por qué? Porque no todas las personas van a poder entender realmente lo que significan los sueños y las visiones de Yahweh. Entonces, damos gracias al Padre por esta reunión, y es un tiempo donde podemos compartir todo lo que Yahweh viene hablando, todo lo que Yahweh viene mostrando hace años a través de sueños y visiones, porque Yahweh, el Elohe de Israel, el Dios de Israel, el Dios de los cielos y la tierra, verdadero Elohe, creador de los cielos y la tierra, Él sigue hablando. Él sigue revelando su poder, revelando sus propósitos, sus misterios, a través de su Espíritu. Por medio del sacrificio de su Hijo, hoy nosotros podemos entender, podemos estar en la luz, podemos saber lo que Yahweh quiere hablar a sus hijos y a su pueblo. Así como sucedió con Job, de noche, cuando el hombre cae en sueños y en visiones, Yahweh se revela. Por eso hoy es la tercera reunión que tenemos, y vamos a seguir teniendo hasta que Yahweh lo determine, a través de 15 días. Cada 15 días vamos a tener reuniones, y claramente voy a estar compartiendo sueños y visiones que Yahweh me ha dado desde que Él me ha llamado, desde el año 2000. Me ha mostrado muchas cosas, tanto en el llamado que Él le ha dado a mi vida, en el ministerio de la Senda Antigua, y también sobre el pueblo de Yahweh y sobre las naciones. Por eso es un tiempo donde vamos a tener, a través de esta reunión, y voy a estar compartiendo sueños, visiones que Yahweh me ha dado hace años atrás, que tiene que ver con los últimos tiempos, que tiene que ver con su pueblo, que tiene que ver con lo que a Él le desagrada y lo que a Él le agrada. Por eso al final de esta reunión, siempre en cada reunión que tenemos, doy un lugar a aquellos hermanos que quizás han tenido sueños y visiones de parte de Yahweh y que no entienden. Saben que Yahweh les habló, saben que Yahweh les reveló, pero no entienden, no saben. Por eso vamos a iniciar esta reunión y vamos a hacer una oración al Padre, entregando este mensaje en sus manos, y que hoy, a través de su Espíritu, hoy nos hable, hoy nos ministre. ¿Por qué? Porque esta reunión que estamos teniendo, que ya es la tercera, es una reunión para su pueblo, para sus hijos, para que entiendan que Yahweh da dones a sus hijos, da dones y herramientas espirituales a su pueblo, para que las utilice, para que las entienda, para que sea edificación y bendición. Por eso vamos a orar al Padre y vamos a entregar este mensaje en sus manos. Gracias, Yahweh, te damos por tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre, por el ministerio de Senda Antigua. Gracias por la vida de mis hermanos. Que hoy, a través de tu Espíritu, hoy hables, ministres, exhortes, muestres tu voluntad. Que ellos, Padre, puedan entender el mensaje de hoy. Que todos los sueños y visiones que me venís dando hace años, que pueda compartirlos, y que a través de tu Espíritu tú le des luz y entendimiento a mis hermanos. Y también a aquellos que han soñado, que tú les has hablado en sueños y visiones, que ellos puedan entender, tener revelación a través de esta reunión. Usa este vaso a través del poder de tu Espíritu
y que hoy sea una reunión de bendición. Rompe y destruye todo obstáculo, todo lo que el enemigo se levante, toda oposición caiga ahora en el nombre de Yahshua y que tú puedas exaltarte a través de tu espíritu. En el nombre de Yahshua te damos gracias. Amén. Amén, hermanos. Amén. El Padre es bueno. Así que ya estamos en conexión. Vamos a iniciar hoy la tercera reunión sobre los sueños y visiones de Yahweh para su pueblo. Hemos comenzado hace ya varias semanas atrás la primera reunión y yo explicaba bien qué significa los sueños y visiones de Yahweh, cómo discernir, cómo darnos cuenta cuando Yahweh nos habla, cuando Yahweh nos revela su verdad. Y hablamos de la importancia de entender de que Yahweh sigue hablando, Yahweh sigue revelando sus misterios, sus proyectos claramente en este tiempo sobre sus hijos y sobre su pueblo. Los sueños y visiones de Yahweh son herramientas que Él nos da. ¿Para qué? Para edificación, para exhortación, para consolación. ¿Por qué? Porque también así es el don de profecía. Todo lo que es profético es para consolar, edificar y exhortar. Entonces yo les comenté y le conté mi historia, mi testimonio en esa primera reunión, donde cómo Yahweh me llamó, cómo Yahweh se reveló a mi vida a través de sueños y visiones, a través de un ángel que me envió y Él se reveló a mi vida. Por eso a través de estas reuniones que vamos a tener, son reuniones especiales, son reuniones donde el Padre me ha permitido en este año compartir todo lo que Él me ha mostrado durante años. Si bien lo he hecho en diferentes momentos anteriormente, en iglesias, lo he compartido en muchos lugares, pero es la primera vez que Yahweh me permite compartirlo en el Ministerio de la Senda Antigua. Por eso está prohibido aquellos que quieran agredir, aquellos que quieran burlarse, que quieran cuestionar, respeten. Y si alguien ataca y si alguien cuestiona, que lo haga. No se pongan a escribir, no se pongan a responder. Presten atención porque Yahweh va a estar hablando y ministrando. ¿Y por qué voy a compartir sueños y visiones que Yahweh me ha dado para su pueblo y sobre este ministerio? Porque muchos hermanos no conocen quién es Eric Tiseira, muchos hermanos no conocen qué es el Ministerio de la Senda Antigua, y también a muchos hermanos les va a servir para entender cómo Yahweh habla, para entender la simbología, para entender cuando el Padre está dando información, está revelando algo, y nosotros tenemos que abrir los ojos espirituales y discernir y entender. Por eso el libro de Job dice que Yahweh conoce las profundidades de todas las cosas. No hay nada oculto delante de Él. Deuteronomio 29 dice que las cosas secretas le pertenecen a Él, mas las reveladas le pertenecen a sus hijos. Es decir, que la revelación viene a través de su espíritu. Si Él nos habla misterios, si Él nos habla secretos, a través de su espíritu es donde nosotros vamos a entender el mensaje que nos quiere dar. Lo podemos ver en el libro de Daniel. Daniel entendía que Yahweh revelaba secretos, que no había nada oculto delante de él, que Él revelaba los misterios. Por eso tenemos que entender el propósito de las visiones y los sueños de Yahweh. Y hoy vamos a tener en esta tercera reunión algunos sueños que Yahweh me ha dado, que tiene que ver con mi llamado y que tiene que ver con el ministerio de la Senda Antigua, pero también tiene que ver con el pueblo de Yahweh y tiene que ver con las naciones. Como les decía en las reuniones anteriores, tenemos que aprender a discernir cuando son sueños de Yahweh, cuando son sueños nuestros, humanos, naturales, y cuando son sueños de Satanás. Porque Satanás también muchas veces se disfraza. En reuniones anteriores les compartía
los primeros sueños que Yahweh me mostró como la segunda venida del Mesías. Podía ver al Mesías venir desde el cielo, en una plataforma de nubes, con legiones de ángeles que iban a los 4 extremos de la tierra, donde sonaba el shofar, donde estaba la señal en el cielo, que era la luna nueva, como la que vimos ayer. Y cuando Yahweh me mostró esto en el año 2000, yo no entendía nada de la Biblia. Nunca había leído la Escritura, la Biblia. Nunca había entendido lo que era la restauración en el hebreo, ni en el latín, ni en el griego. Nunca había leído Apocalipsis, no entendía nada. Pero Él con misericordias me estaba avisando que su Hijo venía pronto. Y en el 2000 tuve un sueño sobre la segunda venida, en el 2001 también, en el 2002 y en el 2003, porque Yahweh me llamó en el año 2000. Entonces, estos son los sueños que yo venía compartiendo en estas reuniones. Y saben que Yahweh me da un sueño en el 2004, donde en ese momento no lo entendí, pero lo que Yahweh me estaba hablando era que Él me impartía un don. ¿Qué es impartir? Dar. Es decir, que a través de su espíritu Él me daba un don espiritual, una herramienta espiritual. Los dones espirituales son herramientas espirituales que Él nos da para servir a su pueblo, para servir dentro del pueblo de Yahweh. Y este sueño que yo tuve en el 2004, marzo de 2004, era de que yo iba a una iglesia a predicar y tenía 30 años. En el 2004, claramente yo tenía 24 años de edad cuando tuve este sueño. Pero en el sueño yo iba a predicar a una iglesia y tenía 30 años de edad. Y luego de predicar y de ministrar el mensaje que Yahweh me había dado, se acerca el pastor de la iglesia y me dice: ahora, por causa de predicar la palabra de Yahweh, por causa de la obediencia a Él, vas a recibir un don de parte del Espíritu de Yahweh. Y cuando Él me dice eso, yo recibo un fuego que venía del Espíritu de Yahweh a mi vida y me empezó a quemar, a consumir. Y saben que cuando recibo ese don en el sueño, sentía la presencia del Espíritu de Yahweh en forma de fuego. Porque el Espíritu de Yahweh se puede manifestar de varias formas sobre los hijos de Yahweh. Y cuando me despierto de ese sueño, yo me pongo a orar porque me había impactado ese sueño. Y le digo: Yahweh, ¿qué significa este sueño? ¿Qué significa este sueño? ¿Qué significa? Y oraba. Y esa madrugada, porque fue de madrugada, esa madrugada Yahweh no me dijo nada. Ni el Ruach me dijo nada, ni el Espíritu de Yahweh me dijo nada. Pero al día siguiente, cuando justamente tenía que ir a la iglesia, porque en ese tiempo iba a una congregación, iba a una iglesia, estaba orando en mi casa y el Ruach, el Espíritu de Yahweh me habla y me dice: con respecto al sueño que tuviste en la madrugada, se te ha dado un don. Y ese don lo vas a empezar a usar de manera poderosa, que es el don de enseñanza. Es decir, que a los 4 años de haberme llamado Yahweh, el Padre me dio un don especial con respecto a mi ministerio, con respecto al llamado, que era el don de enseñanza. Y a partir de ahí comencé a predicar y a servir a Yahweh dentro de las iglesias, denominaciones, y yo sentía que el Espíritu del Padre se movía de manera diferente. ¿Por qué? Porque me daba luz, me daba entendimiento y discernimiento sobre la Biblia. Entonces, a partir de ese tiempo, el Padre me fue capacitando y así Yahweh me fue preparando y usando, y llegué a estudiar en institutos bíblicos, a enseñar,
Empecé a estudiar la Biblia en el griego, en el latín, empecé a predicar, a enseñar en las escuelas bíblicas, empecé a enseñar a hermanos que ya estaban crecidos, luego llegué a enseñar en conferencias de pastores y Yahweh me fue usando durante muchos años y hasta ahora lo sigue haciendo. Pero ¿qué quiero decirles con esto? A veces Yahweh, a través de los sueños, te va a revelar tu llamado, tu ministerio o lo que Él tiene preparado para vos. Entonces, en el 2004, cuando yo tenía 24 años de edad, a los 4 años que Él me llamó, Él me dio una herramienta necesaria que yo tenía que tener para servir a Yahweh. Por eso, si quizás hace años que conoces a Yahweh, no importa si conocías al Dios de los cristianos, ibas a una iglesia cristiana, católica, no importa, porque Yahweh también se manifiesta ahí, porque ahí hay pueblo de Yahweh. Saquémonos la estructura religiosa de las raíces hebreas, el mesianismo, que todos los que estaban en el cristianismo y catolicismo y denominaciones estaban perdidos, porque no es así. Porque el mismo Dios que hoy me habla a través de su Espíritu es el mismo Dios que estaba en el cristianismo, cuando yo iba a predicar, cuando yo era pastor de jóvenes, cuando yo iba a las iglesias, las denominaciones, que hasta el día de hoy lo hago. Entonces tenemos que entender que el pueblo de Yahweh están dentro de las denominaciones y dentro de las iglesias. Ahora, dentro de las iglesias hay falsos cristianos. Dentro de las iglesias hay falsos hijos de Yahweh, como falsos pastores, como falsos siervos, como falsos maestros, falsos profetas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Yahweh te puede hablar y revelar a través de su Espíritu. Voy a dar un testimonio que me pasó justamente en el año 2004, cuando yo congregaba en una iglesia en Argentina. Una iglesia muy grande que tenía más de 20.000 miembros y el Padre me estaba capacitando y me estaba usando en esa iglesia. Yo estuve muchos años en esa iglesia y en el año 2004, justamente en ese año, Yahweh me da un sueño con respecto a la pastora, a la esposa del pastor que estaba en esa congregación, y Yahweh me revela en ese sueño que ella había tenido un bebé en sus brazos que había nacido en 7 meses, no en 9, que había sido prematuro, y que ella me mostraba el bebé y me decía, mirá, mi bebé no nació en 9 meses, nació en 7 meses. ¿Y por qué nació en 7 meses? Porque ahora le está costando respirar y se está muriendo. Y en ese sueño, cuando yo tengo ese sueño, obviamente a mí me impacta, me quedo como asombrado, digo, ¿cómo puede ser? Entonces la pastora va a tener un hijo, ¿cómo es este sueño? No entiendo, yo no entendía nada, y me pongo a orar. Y eso es lo que hay que hacer cuando Yahweh nos habla. Cuando Yahweh nos da un sueño y sabemos que viene de Él, tenemos que orar. Que el Padre a través de su Espíritu y a través de su palabra nos dé luz de lo que nos está diciendo. Y saben que el Padre no me respondió en ese momento y pasaron varios días, semanas, hasta que el Espíritu del Padre me hace acordar el sueño y me dice, ese sueño que tuviste del bebé de la pastora representa un sueño que Yahweh tenía para ella, un propósito, y ella lo abortó. Lo abortó porque no creyó, lo abortó porque razonó, porque ese bebé era algo nuevo que el Padre quería hacer en su vida. Entonces cuando el Espíritu de Yahweh me habla y me revela esto, Él me dice que tenía que ir a decírselo. Y para mí fue muy difícil ir a la pastora de la iglesia, una pastora donde muchas veces cuando uno está bajo un sistema de iglesia, la mayoría de los hermanos tienen vergüenza o tienen miedo, entre comillas, de decir, voy a ir a la pastora y le voy a decir eso. Pero Yahweh rompió los paradigmas en mi vida. Yahweh rompió las estructuras en mi vida. Y en ese tiempo, en los primeros años de caminar con Yahweh, yo aprendí a obedecerle a Él. Porque yo sabía cuando el Espíritu de Yahweh me hablaba. Entonces yo fui a la pastora y le dije, pastora,
Dios, porque yo no conocía el nombre de Yahweh, el nombre en hebreo, Dios me habló a través de su espíritu de un sueño de lo que sucedió con algo con usted. Yo soñé esto, y después el espíritu del Padre me reveló lo que significaba esto. Y la pastora quedó con los ojos abiertos, sorprendida, y en un momento es como que se quebró y comenzó a llorar. Y me decía, es una confirmación de lo que me estás diciendo, porque él me habló hace unos días atrás de que él me había mostrado algo que yo no creí, que yo razoné, que yo no entendí y que perdí la bendición. Entonces a veces, y escuchadme bien lo que te voy a decir, aquellos hermanos que van a otras iglesias, denominaciones, a veces el Padre te va a revelar cosas de los pastores, de los siervos, de los líderes, de los ministros. Y a veces tenés que ir a hablarles y decirles de parte de Yahweh. Yahweh te dice esto y esto. Y quizás no conocen el nombre de Yahweh. Quizás no conocen el nombre correcto en hebreo. Pero le puedes decir, mi Padre o el Padre Celestial o Dios me dijo esto, me mostró esto y vengo de parte de Él a decirle esto. Si Yahweh te manda a decirle a un pastor, ministro, líder, quien sea, lo tenés que hacer. Como yo le digo a muchos hermanos que están en la intercesión, que están en la oración, cuando Yahweh les diga algo que tienen que decírmelo, aunque me enoje, patalee, aunque lo acepten, no lo acepten, aunque pase lo que pase, lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque uno tiene que aprender a ser obediente a Yahweh. Porque hay que servir a Yahweh, no a los hombres. Hay que ser obediente a Yahweh, no a los hombres. Y cuando digo de obediencia, estoy hablando de prioridad. Obviamente que obedecer las autoridades, respetarlas, como los pastores, los líderes, como diferentes rangos dentro de este mundo. No estoy diciendo eso, quiero que se entienda. Pero sí, sobre todo está el Padre, sobre todo está Yahweh. Y si Yahweh nos manda a dar un mensaje, hay que hacerlo. Entonces, esa es otra experiencia que yo tuve en mi vida que realmente me marcó. Entonces, muchas veces en mi vida, Yahweh me fue hablando en sueños, revelando su propósito en mí. Y yo sé que hay muchos que hoy me están escuchando y que Yahweh también les ha hablado en sueños y en visiones y le ha revelado su llamado, su propósito, los dones que han recibido, pero muchos los han recibido y lo han guardado en un cajón. Pero Yahweh te dice, es tiempo que saques los cuadernos, las libretas, es tiempo de que saques todo lo que yo te fui hablando y mostrando durante años y comiences a hablar y a dar testimonio. Porque todo lo que Él te dio en tantos años es para que lo des, para que lo compartas. Hay hermanos que han recibido mensajes de profecías, de juicios, de lo que viene a la tierra y tienen miedo de hablarlo, tienen miedo de comentarlo, tienen miedo de ponerse una cámara y hacer un video y decir, Dios me mostró, Yahweh me mostró juicio, un maremoto, un tsunami, un asteroide caer, me mostró que tal país va a ser destruido y tienen miedo, ¿el qué dirán? Y saben, los que tienen miedo a una cámara, los que tienen miedo a hablar a través de cualquier forma, lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque está en juego las almas. Si ellos después no creen en lo que vos les compartas de parte de Yahweh, si ellos no aceptan, es un tema de ellos. Por eso yo hoy voy a contar un testimonio tremendo que a mí me pasó de un sueño que Yahweh me dio en el año 2010. Que Él me ha dado muchos sueños y visiones, pero ese es uno de los que más me marcó. ¿Por qué? Porque ahí entendí la importancia de predicar lo que Yahweh dice. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos convencer a nadie. No podemos decir, deja de pecar, arrepentite, busca de Yahweh, anda a clavar rodilla y buscarlo. No podemos obligarle, podemos decirle, arrepentite, Yahweh te ama. Él murió, dio su vida, su hijo por vos, Él murió por vos. Él derramó su sangre, Él te puede dar perdón, justificación, salvación, vida eterna.
Si vos no aceptás al Salvador, al Mesías, al Hijo de Yahweh, el pecado que habita en vos, en tu concupiscencia, naturaleza, te va a llevar a la perdición. Vos podés predicarle y hablarle. Y si cree o no crees, es un tema de cada uno del ser humano. Porque el ser humano decide ser salvo o no, creer o no. Mas los que crean en el Mesías serán salvos, mas los que no han creído ya ha sido condenado. Porque el pecado los condena. No porque Yahweh los condene, por el pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, es importante entender esto. Por eso Yahweh me ha llevado ya, esta es la tercera reunión, a compartir las verdades de Yahweh, a compartir lo que el Padre me viene hablando hace años, para que su pueblo despierte, para que su pueblo aprenda a valorar los sueños y las visiones de Él, porque es uno de los lenguajes del Espíritu de Yahweh. Y miren, voy a compartir otro sueño que tuve en el año 2007, que también fue tremendo ese sueño, donde yo estaba en el cielo flotando de noche. Veía la luna, veía las estrellas y estaba en una altura tan grande que era un poco más alto de lo que es el avión comercial, que va a alrededor de 10.000 pies. Yo podía ver las ciudades debajo, podía ver las luces porque era bien de noche. Y yo estaba flotando. Y podía ver todas las ciudades de abajo y las luces. Y escucho la voz de Yahweh, porque era la voz del Padre. En ese sueño yo sabía que era el Padre hablándome. Y Él me decía, suelta mi palabra, predica mi palabra, imparte mi espíritu. 3 cosas me dijo. Suelta mi palabra, predica mi palabra, imparte mi espíritu. Y por última vez, la 4ª vez me dice, métete en el río de mi espíritu y verás mi poder. Y cuando el Padre, con voz de amor y de autoridad, me habló. Y eso es lo que sentí cuando Él me habló. Yo estaba flotando, veía la luna, la estrella, en la tierra abajo, y la voz vino de arriba. Una voz con autoridad y una voz con amor a la misma vez. Y me dijo, suelta mi palabra. ¿Por qué? Porque en ese año 2007 me estaba costando predicar a mí. Yo en ese tiempo ya era pastor de jóvenes, iba a una iglesia y me invitaban a lugares a predicar. Y me estaba costando predicar porque estaba teniendo muchos problemas con mi familia, problemas familiares, personales. Y me estaba costando predicar. Y es como que Yahweh me decía, andá y predicá, andá, y no iba. Entonces Él me decía, suelta mi palabra. Si yo te estoy dando mi palabra, abrí la boca y soltala, porque quiero que prediques. ¿Y cuántos de ustedes Yahweh les viene hablando y decir, suelta mi palabra, abre mi boca, abre tu boca y yo la llenaré, como dice el salmista? Predica y no estás predicando. Y no estás soltando la palabra. Por eso Él me dijo, suelta mi palabra, predica mi palabra, imparte mi espíritu. ¿De qué manera podemos impartir el espíritu de Yahweh? A través de la administración, a través de la oración, a través de la intercesión. Porque uno es un instrumento, uno es como un vaso donde Yahweh fluye a través del espíritu. Y luego me dice, métete en el río de mi espíritu. ¿Cómo lo podemos meter en el río del espíritu? Teniendo intimidad con el Padre, pasando tiempo con el espíritu de Yahweh. Así verás mi poder. Así verás mi poder. Y cuando el Padre me dice esto, cuando Él dice, y verás mi poder, automáticamente, flotando yo en el cielo, cuando Él me hablaba, yo agachaba la cabeza y ponía mis manos de esta manera y recibía lo que Él me decía. Abro mis ojos cuando Él me dice, y recibirás y verás mi poder. Automáticamente aparece Yahshua, el Mesías, al lado mío, del lado derecho. Y Él se aparece ahí y sentí tanta su presencia que no se puede explicar, hermano. Aquellos que han tenido experiencia con el Mesías, con Yahshua, Él es real y Él está vivo.
Y su presencia era muy especial, como la del Padre, pero eran diferentes. La presencia del Padre es de una forma y la presencia de su Hijo es de otra, pero las dos son especiales. También sentía autoridad, sentía amor y sentía calidez cuando Él estaba al lado mío. Y solamente se pone al lado mío y me dice, cuando yo lo siento a Él que estaba al lado mío, yo me quedo ahí quieto y me dice, haz lo que mi Padre te manda. Y me despierto de ese sueño. Y ese sueño a mí me impactó, me marcó, 2007, ya hace muchos años. ¿Por qué? Porque ahí entendí la importancia de predicar el Evangelio, la importancia de soltar la palabra de Yahweh, la importancia de impartir el Espíritu de Yahweh, porque es una autoridad espiritual que uno recibe. Uno no puede andar metiendo mano en cualquier lado, como siempre lo enseño, solamente con la autoridad que el Padre nos da y a través del Espíritu de Yahweh. Entonces, por eso es importante predicar el Evangelio, porque la palabra de Yahweh es viva, es eficaz, trae luz, trae bendición. Y cuando Yahweh me habló en ese sueño, a mí me marcó dentro del ministerio. Entonces, voy a compartir otros sueños también. Otros sueños que Yahweh me habló, que ya lo compartí en la reunión pasada, era de los 7 relojes que marcaban 7 tiempos sobre el pueblo de Yahweh. Y esto ya lo compartí. Tremendo sueño. Pero quiero compartirles un sueño que Yahweh me dio en el 2010. Y que ese sueño fue directamente para el pueblo de Yahweh, que está en las naciones. Para lo que son miles de congregaciones, denominaciones, para miles de personas que no van a la iglesia, pero son hijos de Yahweh, son hijas de Yahweh. Cuando digo pueblo me refiero a todos los hijos de Yahweh en las naciones. Y en el febrero de 2010, Yahweh me dio un sueño impresionante, donde la revelación la recibí en el mismo momento, que fue una madrugada. Y el Mesías, Yahshua, me habló y lo vi. Sentí su presencia, sentí su voz, sentí su amor, su misericordia, su amor hacia su pueblo, hacia su novia. Y él me dijo algo que hasta el día de hoy me marcó. Ya pasaron 14 años cuando él me mostró esto. Y me dijo, ellos creen que me conocen, pero no me conocen. Y cuando él me dijo esto, esas palabras me marcaron hasta el día de hoy. Ellos creen que me conocen, pero no me conocen. Y saben que este sueño era claramente que yo iba a un lugar a predicar. Era un estadio, donde en ese estadio entraban 20.000 personas. Yo tenía que ir a predicar y dentro de ese estadio, en la plataforma principal, habían 50 pastores. Números precisos, 50 pastores, que eran pastores reconocidos mundialmente. Y dentro de esos pastores reconocidos estaba Gigi Ávila. Cuando yo soñé este sueño en 2010, Gigi Ávila todavía estaba vivo. Ustedes quizás conocen a Gigi Ávila, un gran siervo de Yahweh. Él no conoció la restauración, pero fue un gran siervo de Yahweh. Y aquellos que no conocen, métanse, investiguen en YouTube, Gigi Ávila, uno de los pocos siervos de Yahweh, llenos del Ruach de Yahweh, usados por el Padre. Y lo interesante es que en ese sueño, Gigi Ávila tenía una camisa verde. Todos tenían camisa gris, camisa negra, pero él tenía una camisa verde. Y cuando yo veo a los pastores de la mano derecha sentados, muchos estaban cruzándose las manos, riéndose, otros se tocaban la panza, y no estoy discriminando, pero
se tocaban la panza como que se apoyaban así, se burlaban, se reían, y estábamos en un tiempo de oración. Y yo estaba a punto de predicar, porque ya me habían dado el micrófono, estaba a punto de predicar, y el único que anotaba y que estaba atento, ¿por qué anotaba? Digo yo, porque tenía un cuaderno, una lapicera, una Biblia, y estaba mirándome, esperando que yo empiece a predicar para empezar a anotar. Pero la mayoría de los pastores estaban en otra. Cuando voy a predicar, abro una carpeta negra que tenía y me acuerdo que yo iba a hablar de Josué y Caleb. Y el Espíritu de Yahweh en el sueño me dice, no quiero que hables de Josué y Caleb, ahora yo quiero que hables de otro tema. Pero esto es lo que me dijiste que prediques. Sí, me dice, pero no, quiero que prediques lo que te voy a decir ahora. Y yo quiero aclarar algo acá. Muchos hermanos no creen que el Espíritu de Yahweh nos pueda hablar. Por eso no les habla, porque no creen. Porque el que no tiene fe no agrada a Yahweh. El que tiene fe sí agrada a Yahweh. Y el Espíritu de Yahweh nos puede hablar a todos, todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que ha aceptado al Mesías y todo aquel que está conectado con el Padre. Y es maravilloso cuando Él nos habla, pero cuando el Espíritu de Yahweh nos habla, tiene su lado bueno y su lado malo. Para aquellos que conocen al Espíritu de Yahweh saben de qué hablo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Yahweh te puede mostrar cosas tremendas, buenas, pero te puede mostrar cosas terribles. Porque Él revela lo oculto. Él revela lo que el hombre no ve. Te puede mostrar cosas malas, feas de otras personas. Te puede exhortar y tirar la oreja de cosas que estás haciendo mal, que yo estoy haciendo mal. O te puede mostrar tremendas cosas de bendición. Pero así es tener una relación con el Espíritu del Padre. Y cuando Él me dice, vas a decir lo que yo te diga, dije, bueno, está bien, cerré la carpeta y automáticamente el Espíritu de Yahweh me empezó a mostrar qué es lo que tenía que hablar. Y el mensaje era, en ese tiempo no conocía el nombre de Yahweh, entonces digo, Dios quiere una relación contigo y no una religión. Él no quiere que te metas en un lugar físico, Él no quiere que practiques dogmas, religiones, Él quiere una intimidad contigo, porque ese fue el propósito del ser humano desde el principio. Y ahí empecé a predicar, y ahí empecé a hablar. Y mientras predicaba, y el Espíritu de Yahweh me daba autoridad, y yo predicaba, era inmenso ese estadio, más de 20.000 personas había más o menos ahí, los pastores empezaban a reír, los pastores se burlaban de lo que yo estaba hablando. Pero el único que estaba atento era Gigi Ávila. Y yo iba y predicaba con autoridad y todo lo que el Espíritu de Yahweh me bajaba, yo lo daba. Y en un momento, mientras estaba dando el mensaje, la gente se empieza a levantar. 5, 10, 15, 20 personas, 30, 40, 50 personas, familias enteras, se empezaban a levantar y se empezaban a ir. Se iban del estadio. Muchos iban enojados, muchos iban enfurecidos, muchos iban callados. Y en un momento yo estaba predicando y veía que la gente se levantaba y se iba. Y en un momento me bloqueo. Y le digo al Espíritu de Yahweh, ¿qué está pasando? ¿Por qué se están yendo? No te enfoques en ello. Predicá. Seguí diciendo lo que te estoy mostrando. No, pero seguí. Si ellos se van, dejalos. Vos tenés que hacer lo que yo te mande. Y yo seguía entonces. Seguía predicando y seguía levantándose. El 70%, cuando llegué al final de predicar el mensaje, el 70% de la gente que estaba en ese estadio se había ido. Cuando veo a los pastores todos mudos, callados, sorprendidos, muchos enojados, porque me echaban la culpa del mensaje que yo había dado. El mensaje era: no religión, sí relación. No pecado, sí santidad. Y el 70% aproximadamente se fue de ese lugar.
Cuando termino el mensaje, el Espíritu de Yahweh, el Espíritu Santo me dice, bueno, quiero que ores por los que se quedaron y por los que se fueron. Y yo oré, dije, Padre, que dé fruto esta palabra para todos los hermanos, hermanas que están presentes y para los que se fueron. Que tengas misericordia. Cuando terminé de orar, mi alma se afligió, me puse mal, porque dije, ¿qué es lo que hice mal? ¿Por qué pasó esto? Y el Rúa me dice, tranquilo, vos hiciste lo que yo te mandé. Automáticamente, cuando él me dice eso, viene el pastor, porque había un pastor principal ahí. De todos los que habían, viene un pastor principal y me agarra y como que me abraza así, me dice, tranquilo, siervo, tranquilo, hiciste lo que tenías que hacer. Entonces, ese pastor me agarra y me dice, quiero que me acompañes por acá. Bueno, entonces vamos por un camino, por un pasillo, y vamos subiendo. Era un estadio y subíamos hasta que llegó un momento que estábamos bien alto en una baranda y al lado del estadio se veía un campo inmenso. Y en ese campo había miles y miles y miles de personas. No sé si alguna vez vieron las campañas en África. Por ejemplo, el ministerio de Reinhard Bonnke. No sé si alguna vez vieron las miles y miles de personas entregándose a nuestro amado Mesías y Salvador. Eran miles. Y este pastor me comienza a hablar. Y me dice, ¿ves todas estas almas? Muchos que están acá son los que estaban en el estadio. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Y ahí es donde él me dice, ellos creen que me conocen, pero no me conocen. Y saben que era el Mesías, Yahshua, el que me estaba hablando, el que estaba conmigo, pero no era él físicamente, era un pastor, que no podía ver su rostro, que no podía verlo bien, pero era un pastor, era el pastor de pastores. Y cuando él me dice, ellos creen que me conocen, pero no me conocen, me agarró un escalofrío en todo el cuerpo como hasta ahora, cada vez que me acuerdo cuando él me habló, porque sentí dolor, sentí misericordia y sentí amor de él por esas almas. Y todos estaban ahí reunidos y los pastores que estaban en esa plataforma de ese estadio estaban ahí. Y saben que a mí me llamó la atención porque esa plataforma estaba hecha de madera vieja. Y ahí también estaba Gigi Ávila, porque le podía ver a metros y metros de distancia la camisa verde. Y saben lo interesante, es que la camisa verde representa vida, esperanza, fruto en lo profético. Gigi Ávila marcó, para aquellos que no conocen, investiguen quién es Gigi Ávila, pero Gigi Ávila marcó un ejemplo de siervo de Yahweh, de evangelista. ¿Por qué? Porque él entró a un nivel y a una dimensión espiritual muy especial con el Padre. Vuelvo a decir, a pesar que no conoció la restauración. Y hubieron otros siervos más. Como Yahweh me ha hablado muchos sueños sobre Carlos Anacondia, un evangelista de Argentina, un hombre de Yahweh, un siervo de Yahweh, que yo respeto mucho y es un ejemplo como siervo de Yahweh en Argentina. Como Gigi Ávila, otro siervo más. Y cuando Yahshua, que estaba en forma de pastor, ¿por qué? Porque era el pastor de pastores. Él me dice, ellos creen que me conocen, pero no me conocen. Y cuando él termina de decir eso, comienza a temblar la tierra. Comienza a temblar la tierra donde estaban todas estas almas y la tierra se empieza a abrir y comienza a salir humo y fuego como de lava. Y la gente comienza a caer. El púlpito de madera se parte a la mitad y los pastores comienzan a caer. Y cuando veo eso, digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo esto? Le digo a él, al pastor. Y me dice, tranquilo,
porque mi Padre está trayendo juicio sobre su pueblo. Entonces cuando Él me dice eso, yo quedo bloqueado, quedo asustado, y Él me dice, ven por acá, ven. Y digo, pero ven. Y me vuelve como a abrazar y me lleva por un camino, y en ese camino había luz. Y comienzo a caminar hasta que aparezco en un lugar totalmente diferente, que era un lugar, una dimensión espiritual lleno de luz, de paz, donde había verde, árboles. Era un lugar celestial. Y cuando me doy cuenta que estaba avanzando y caminando, Él había desaparecido y me desperté. Y cuando yo tengo este sueño, a mí me impactó ese sueño, me marcó de tal manera que yo le dije, Padre, ¿qué significa este sueño? Y el Ruach, el Espíritu de Yahweh, me habla y me dice, Mateo capítulo 7. Entonces voy a Mateo capítulo 7. Y muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Muchos me dirán, en tu nombre predicamos el Evangelio, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre. Pero tú vendrás y dirás, yo no los conozco. Apártense de mí, transgresores de maldad. Eso es lo que dice la Reina Valera. Porque ¿qué está diciendo? Transgresores de maldad, hacedores de maldad, los que han hecho maldad, los que han dado mal testimonio, los que han dado mal fruto, los que han violado los mandamientos de mi Padre, transgredido los mandamientos de mi Padre. Es decir, que no todo aquel que dice ser cristiano, que no todo aquel que va a una iglesia, que no todo aquel que ora y lee la Biblia es realmente un hijo y una hija de Yahweh. ¿Por qué? Porque el Mesías dijo, por sus frutos los conocerán. Frutos espirituales que vienen a través del Espíritu del Padre. No viene a través de lo que nosotros hagamos. Por eso si yo me pongo una camisa con corbata y tengo la Biblia bajo el brazo, no significa que yo esté en santidad, no significa que yo esté en la luz, no significa que sea un verdadero hijo de Yahweh. Que la mujer se depile y tenga cola de caballo y vestido largo, no significa que esté en santidad, que sea una verdadera hija de Yahweh. ¿Por qué? Porque los frutos espirituales marcan realmente quién es un hijo y una hija de Yahweh. Y el fruto principal, amados hermanos, es el amor. Si vos no tenés amor por el hermano, por la hermana, si no tenés amor por tu familia, si no tenés amor por el necesitado, si no tenés amor por las almas, quiero decirte que no tenés frutos del Espíritu de Yahweh. Y si no hay fruto del Espíritu de Yahweh, no sos hijo o hija de Yahweh. Porque Pablo dice en Romanos, todo aquel que tiene el Espíritu de Yahweh, da testimonio el Espíritu de Yahweh a nuestro espíritu de que somos hijos de Yahweh. Y cuando Él me mostró esto, Él me mostró de que el juicio comienza por la casa, por el pueblo de Yahweh. Y cuando Él me mostró de que yo tenía que predicar lo que Él decía, y la gente se levantaba y se iba, ahí Él me enseñó el llamado y el ministerio que yo tengo. El ministerio hacienda antiguo. Porque todo lo que yo he predicado en 24 años, he aprendido a predicar lo que Él me dice, no con lo que la gente quiere escuchar. Yo siempre digo lo mismo. Yo podría abrir una iglesia y llenarme de dinero, porque yo sé muy bien cómo manipular a la gente, yo sé muy bien las doctrinas, yo podría cambiar, dar vuelta para acá, dar vuelta para allá, yo podría ser muy bueno. Podría ser el gran pastor de prosperidad, de bendición, de abundancia. Yo sé muy bien llegar a la gente, porque Yahweh me ha capacitado para eso. ¿Pero de qué me sirve? Si estoy haciendo mi voluntad, si estoy haciendo mi propósito y no lo de Yahweh. Por eso yo aprendí en todos estos años a hacer la voluntad del Padre. Por eso tuve muchos problemas con pastores, con iglesias, con hermanos. Porque yo predico lo que Yahweh me manda. Yo no predico lo que la gente quiere escuchar. Y a veces Yahweh me da mensajes para enseñarle a los hermanos que conozcan la verdad, que se hagan del error. Porque ese es el propósito de la restauración.
Y la mayoría de las almas que hay en las naciones y en el mundo no quieren escuchar la verdad de Yahweh. Se levantan y se van. Porque quieren andar en la carne, porque quieren andar en sus emociones, porque quieren andar en sus sueños, sus proyectos. Pero esa gente, si no se arrepiente de sus caminos, cuando caigan los juicios de Yahweh, le va a esperar la muerte. Porque esto no es broma, esto no es una película de Hollywood. Viene muerte y destrucción a la tierra. Y lo que el Padre está buscando de su pueblo y de todo ser humano es que le conozcan a Él y tengan una intimidad con Él. Porque las religiones ha creado el hombre y Satanás. Las religiones no son de Yahweh. Entonces, cuando Él me dio este mensaje, entendí muy claro de qué se trataba. Y de todos los pastores que hay en las naciones, pastores reconocidos, siervos reconocidos en el mundo, pocos son verdaderos siervos de Yahweh. Pocos tienen los frutos del Espíritu de Yahweh. Por eso, que todos estos sueños que Yahweh me ha dado, que el Padre me ha dado durante mucho tiempo, puedan tenerlos presentes. ¿Por qué? Porque Él, así como me habló en ese tiempo, sigue vigente lo que Él me habló para su pueblo. Sigue vigente. Y voy a compartirles el último sueño. Antes de entrar a este tiempo de, quizás algunos de ustedes han tenido algún sueño ya, pues puedan comentarlo para poder estar ayudándolos. Porque para los hermanos que no estuvieron en la primera reunión, esta es la tercera que tenemos, de sueños y visiones de Yahweh, yo les conté mi testimonio de cómo Yahweh me dio el don de interpretar sueños. A través del año 2000, cuando Él me llamó, durante 13 años oré a Yahweh para que me pueda dar el don de interpretar sueños. Porque Él me hablaba en sueños, y yo entendí que me había dado el don de sueños. Y me daba sueños y no los entendía. Y a veces me lo revelaba y a veces no. Hasta que yo le decía, Padre, si me estás hablando tanto en sueños, te pido que tengas misericordia y que me puedas dar el don de interpretarlos. Y pasaron 13 años en mi vida hasta que el Padre, por su misericordia, me lo dio. Entonces es una herramienta que tenemos que tener presente para ayudar a los hermanos. Y saben, el sueño que quiero compartirles, que ya en la próxima reunión seguiremos con más sueños y visiones, porque tengo algunas visiones para compartir más adelante. Pero el sueño que Yahweh me dio fue en el 2010 también, en el mes de febrero. Y también me llevó años entender este sueño, pero yo lo noté. Por eso todos los sueños que uno tenga, que uno sienta y crea que son de Yahweh, hay que anotarlos. Y saben que estaba en una iglesia con una mesa muy grande, y había muchos hermanos, pastores, líderes en esa mesa, y cada hermano tenía armas, 9 milímetros, tenía un 38 recortada, diferentes tipos de armas en la mesa. Algunos hermanos tenían más armas que otros. Yo estaba sentado en la punta de esa mesa, en una mesa larga, que habían unos 30, 40 hermanos. Y yo también tenía armas puestas en la mesa ahí. Y yo les decía a ellos, porque habían siervos, líderes, pastores, hermanos, hermanas, había de todo tipo de personas, pero eran hijos de Yahweh. Y yo les decía que tenían que dejarme ver sus armas para que yo pueda enseñarles a usarlas. Y muchos decían que no, que cómo vamos a mostrarle las armas y cómo nos van a enseñar, porque yo les decía en el sueño, porque Yahweh me capacitó a usar las armas. Yo tengo experiencia para usar las armas que ustedes tienen, porque yo también tengo armas. Y yo les hablaba con amor, pero con autoridad, y les daba instrucciones.
Y en un momento algunos no querían y otros luego aceptaron. Y me desperté de ese sueño. Y saben que tardé 3 años para entender ese sueño. ¿Por qué? Porque lo tuve en el 2010 y en el 2013 el Padre me da el don de interpretar los sueños. Y cuando yo leo ese sueño, el Espíritu de Yahweh me dice, esas armas son armas espirituales, son dones espirituales, son herramientas espirituales que el Padre ha dado a sus hijos. Así como vos tenés, yo te he dado herramientas, dones, armas espirituales como ellos, pero a ti se te ha dado una capacidad, una unción, un poder espiritual para capacitar y enseñar a muchos hermanos. Y ahí yo entendí en el año 2010 que el Padre me había dado algo especial para ayudar a muchos hermanos a tener dones, herramientas y armas espirituales. Porque hay muchos hermanos que tienen armas, dones espirituales de parte de Yahweh a través de su espíritu y no los conocen y no las entienden. Por eso, cuando Yahweh me dio este sueño, yo entendí de qué se trataba. Y tiene que ver con los sueños, con las visiones y interpretar los mensajes de Yahweh. Así que damos gracias a Yahweh por este tiempo, por compartir lo que el Padre me ha dado hace muchos años. Y vamos a tener unos minutitos, unos 10 minutitos, aquellos hermanos que quizás han tenido algún sueño, alguna visión, que quizás sepan que es de Yahweh, quizás no, poder ayudarlos. Porque cuando Yahweh te habla, es un sueño que lo vivís en el espíritu, parece que es real. Porque te das cuenta que no es un sueño normal. Y que también el enemigo cuando te da sueños es diferente, porque la mayoría de los sueños del enemigo de Satanás son ataques. Entonces tenés que tener presente esto. Y hay muchos que tienen sueños guardados en los cajones, es tiempo de sacarlos. Muchas cosas que Yahweh les habló hace años y se han olvidado. Es tiempo de orar y pedir al Espíritu de Yahweh volver a recordarlos y anotarlos. Y para aquellos hermanos que han tenido sueños y visiones de los juicios de Yahweh, de la destrucción de la tierra, del tiempo final, es importante que lo empiecen a dar, a compartir. Por eso, hace ya unas semanas he empezado a compartir videos sobre los ángeles caídos, que son los famosos grises, los ovnis, que son ángeles caídos. Esto ya lo vengo explicando hace años. Y el Padre me dice, comparte, hablalo, mostralo. ¿Por qué? Porque mi pueblo tiene que entender la verdad. Porque mi pueblo está limitado, cegado, está bajo la religión, bajo vendas que no entienden, que no disciernen. Y es importante entender que cada señal que pasa en el cielo, que cada manifestación que pasa en la tierra, hay que discernir de dónde viene. Porque no todo viene de Yahweh, viene de Satanás, viene de este sistema, viene de la élite, viene de los ángeles caídos. Y es importante discernir cada manifestación, cada suceso que pasa en la tierra. Y hay algo que yo quiero aclarar, y lo voy a aclarar en cada reunión, es que Yahweh no habla a sus hijos a través de sueños y visiones. Son dones. No a todos les va a hablar en sueño. Y si Yahweh no te habla en sueño, no tenés que ponerte mal. Lo mismo pasa con el don de lenguas. Si no tenés el don de lenguas, no significa que el Espíritu de Yahweh no esté contigo, porque es un don más. Si no tenés el don de discernimiento, el don de enseñar, el don de profecía, el don de sanidad, tenés que estar tranquilo. ¿Por qué? Porque Él reparte como Él quiere, dice Romanos Pablo. Amén. Aquí el hermano Castillo dice, a veces tengo sueños que se repiten muchas veces. Bueno, a veces, no siempre, pero a veces Yahweh te habla un tema específico y te lo habla 3 veces. Soñás, te despertás, volvés a soñar, te despertás y volvés a soñar.
3 veces Yahweh te habla lo mismo. ¿Para qué? Para que creas, para que te despiertes y te des cuenta que te está dando un mensaje. Eso a veces pasa, hermano. A veces pasa así. 3 veces. Te confirma. Despertate, abrite los ojos, date cuenta que te estoy dando un mensaje. A veces pasa eso. Por eso, a veces Yahweh nos va a hablar en sueño, a veces no. A veces Yahweh nos puede hablar a través de una persona, nos puede hablar a través de un pastor, a través de la Biblia, a través de diferentes formas. No a todos les va a hablar en sueño o en visiones. Hay una hermana acá. Pasa que se pasa rápido. A ver. Hay una hermana que dice que soñó, que vio en el cielo unos hilos de luz, unos hilos solares. Se me fue el sueño. Porque, a ver. Todas las personas que sueñan con muertos no es de Yahweh. Soñar con muertos no es de Yahweh. Vino el papá, vino la mamá, el tío a dar un mensaje. Esos sueños no son de Yahweh. Yo ya lo hablé la otra vez. No, se me perdió lo que decía la hermana. Bueno, si eran esos hilos solares o esas luces en el cielo, bueno, muchos hermanos sueñan con figuras, imágenes, luces, son señales que Yahweh te está mostrando de que va a pasar en la tierra, que anuncia la segunda venida del Mesías. Yo he tenido muchos sueños sobre señales, ya después voy a estar compartiendo más adelante, pero son señales que anuncian la segunda venida del Mesías, ¿no? Sí, me cambia la voz porque anda mal en internet, pero yo tengo la misma voz, porque me están hablando acá en Instagram que me cambia la voz. Todas las almas que mueren van al Seol, el lugar de los muertos. Y muchas veces Yahweh por misericordia muestra el futuro de esas almas. A veces hay hermanos, hermanas que la ven a los padres, a los hijos, a algún familiar en el cielo, en un lugar dimensional espiritual. ¿Por qué? Porque ya, aunque estén en el Seol durmiendo, ya saben que cuando Yahshua regrese van a resucitar y se van a ir a la herencia celestial, a la vida eterna. O también a la perdición. Entonces, a veces hay hermanos que sueñan de esa manera, ¿no? Sí, acá está la hermana Lourdes. A ver si puedo llegar a leer todo. Sí, a veces hay hermanos que sueñan con hombres que son especiales y son ángeles. A veces uno sueña que en el sueño viene un hombre a hacer algo específico en nuestra vida, en nuestra familia, o viene a ayudarnos. Son ángeles. Porque los ángeles también se pueden, literalmente, físicamente en la tierra, se pueden aparecer como humanos. Entonces a veces Yahweh también muestra sueños a través de ángeles, ¿no? Bueno, también ahí el hermano Alfredo dice que soñó que alguien le decía que lea Jeremías 11:2. Bueno, a veces Yahweh también te va a hablar en sueños y te va a dar una palabra específica. Te va a decir tal palabra y ahí Él te va a mostrar, te va a revelar de qué se trata. A veces Él te puede mostrar sucesos que pasaron en tu vida anteriormente para que las sanes, las restaures y la cambies o superes.
o en momentos que estás viviendo o cosas o situaciones que vas a vivir pronto. A mí me ha pasado muchas veces que Yahweh me da una palabra y es algo que voy a pasar pronto en un futuro y es una palabra profética, y a veces es una palabra que también Él me da en el momento, en una situación que estoy pasando actual, ¿no? Entonces a veces puede pasar eso. Bien, ahí la hermana Noemí dice que tuvo una visión que descendió del cielo una bola gigante de fuego. Bueno, eso es Apocalipsis, ya te está mostrando que eso va a suceder, porque recuerden que los juicios, sellos, trompetas y copas de la ira, específicamente las trompetas, habla de una estrella caer del cielo al abismo, que va a caer al abismo, y habla de una montaña de fuego que va a caer en el mar. Entonces está hablando de Yahweh, de que va a suceder juicios tremendos a la tierra. Entonces, cuando el Padre les muestra eso es porque es lo que va a venir y es lo que hay que hablar, hay que dar testimonio, ¿no? Amén. Amén, amén. Claro que sí. Así que siempre cuando sueñen algo que sepan que Yahweh les está mostrando algo, anótenlo, ténganlo presente y oren porque el Padre responde. Así como me responde a mí, yo sé que si oran, Yahweh les puede responder también. Sí, aquí la hermana María dice que soñó destrucción. Claro que sí. Meteoros. Claro que sí, son juicios que vienen. Juicios que vienen. Y cada vez los dolores de parto van a aumentar. Sí, Celia, así es. Yahweh está llamando a sus hijos que lo busquen. ¿Por qué? Porque vienen muchos momentos difíciles a la tierra. Y tenemos que prepararnos, claro que sí, para ayudar a las personas. Muchas personas van a ser muy golpeadas. Bueno, muy bueno ahí lo que dice el hermano Edwin. Yo también he soñado con gigantes en la tierra. Son señales de las manifestaciones de Yahweh a la tierra. Una vez soñé, cuando yo no sabía nada de la Biblia, soñé una mujer embarazada en el cielo y que venía un dragón y se quería comer el vientre, el bebé que estaba en el vientre de esa mujer. Y después entendí que esa mujer era Israel, ese bebé era el Mesías y ese dragón era Satanás, que era el emperador Herodes, que quería matar a todos los primogénitos sabiendo que estaba el Mesías naciendo. Entonces, a veces son simbologías proféticas de la Biblia, ¿no? Claro que sí, hay una hermana que dice que soñó con Yahshua, con el Mesías. Y soñar con el Mesías es algo muy especial. Se me van porque van pasando rápido. Pero sí, así es. Bueno, ahí acá hay un hermano Marco, dice que sueña mucho volando. Claro que sí, yo también me he soñado volando. Muchos hermanos han soñado que vuelan. El volar representa un nivel espiritual, una dimensión espiritual. Volar significa que uno va creciendo espiritualmente, que uno puede pasar a otro nivel espiritual. Yo una vez soñé también que estaba en un castillo enorme, hermoso, grande, y saltaba de una parte de una torre y volaba y iba y venía. Lo que representa el castillo es el reino celestial de Yahweh. Todo aquel que está con Yahweh, todo aquel que es parte del reino celestial, tiene una dimensión espiritual elevada comparada a otros. Entonces volar representa eso, representa una intimidad con el Padre y un nivel espiritual aún mayor que otras personas. Eso es lo que puede representar en algunos casos. En otros casos puede representar también
el cielo, ¿no? El estar en el cielo, estar en el reino celestial de Yahweh. Así que damos gracias al Padre por este tiempo, por todo lo que Él viene hablando. Acá la hermana Leticia, ay, se me van los sueños. La hermana Leticia soñó con un hombre que, si no me equivoco, es el Mesías, según lo que estaba diciendo, pero no llegué a terminar de leer. Pero bueno, yo sé que muchos que están presentes, Yahweh les ha hablado en sueño, el Mesías les ha hablado en sueño. Y es importante discernir cuando el Padre nos habla, cuando el Mesías nos habla, y cuando el Ruach, cuando el Espíritu de Yahweh nos habla. Porque los tres, si bien están conectados, pero los tres son diferentes. Bueno, ahí la hermana María dice que soñó con naves en el cielo. Claro que sí, son naves. Y esto es algo que quizás muchos no entiendan o no crean, pero hay naves que son de ángeles de Yahweh y hay naves que son de los ángeles caídos, porque las naves fueron creadas en el reino celestial de Yahweh. Por eso, si Yahweh lo permite, más adelante, en unos meses más adelante, voy a estar haciendo en las redes una vez más un estudio sobre los ángeles caídos. Vamos a hablar de los grises, los ovnis y de todo lo que hoy está pasando, llamado como ufología. Entonces, la Biblia tiene todas las respuestas de lo que está pasando en la humanidad. Todas. Lo importante es interpretarlas correctamente. Así que de eso ya vamos a estar hablando. Así que bueno, hermanos, Yahweh les bendiga. Llegamos al final de esta reunión. Sueños y visiones de Yahweh para su pueblo. Damos gracias al Padre por este tiempo de intimidad solo para entendidos. Estas reuniones son solo para entendidos y Yahweh ha sido bueno, así que esta es la tercera reunión. Cada 15 días tenemos reuniones sobre sueños y visiones de Yahweh. Estaré en la próxima reunión compartiendo más sueños, más visiones de parte del Padre. Y también, si te quedaron algunos sueños de parte del Padre o crees que Yahweh te está dando un mensaje, lo puedas escribir. Así que la idea es que sea preciso el sueño, detallado, para poder entender y a poder ayudarnos. Así que Yahweh les bendiga claramente a todos, a los hermanos, a aquellos que también están hace poco en el ministerio. Y si tenés algún tipo de sueño, claramente anotalo, porque a veces uno se olvida y después quizás Yahweh nos quiere decir algo y se nos pasa. Así que el Padre te bendiga, damos gracias a Yahweh y nos vemos el viernes con otro mensaje en vivo, que el Padre va a estar hablando, tremendo mensaje el viernes, no te lo pierdas, porque a muchos le va a romper la cabeza, le va a salir humo en la cabeza, porque es un mensaje que va a romper a todo dogma, religión, estructura acerca de la salvación. Así que no te pierdas ese mensaje. Yahweh te bendiga. Seguimos adelante en Ministerio de Senda Antigua. Recuerden a todos, hermanos, amigos, que para poder apoyar este misterio es a través de las oraciones y a través de las ofrendas, ya que de esa manera podemos seguir adelante. Así que damos gracias a Yahweh, seguimos siendo de luz a las naciones, sabiendo que nuestro amado Mesías viene pronto y debemos prepararnos. Bendiciones. Chao.